Sí. podemos hablar un poquito, ¿no? Porque hace poco hubo alguien que en algún medio, no sé si presagio, pero contó que no ve tan claro el futuro para Atlético Tucumán. Uh-huh. Y es Juan Cruz Sirius, quien está del otro lado de la línea. No sé si fue en un medio de Tucumán que habló y demás, pero bueno, provocó obviamente algún resquemor en la provincia norteña. Y a nosotros se nos ocurrió, porque somos malos también, porque hacemos estas cosas, de intentar dilucidar según su mirada y según lo que él puede captar y por supuesto puede ver un poco más que nosotros, qué es lo que puede pasar con Gimnasia, ¿no? En esta recta final de 10 fechas. Juan Cruz, ¿cómo te va? Germán Testa y obviamente Nicolás Introini, te saludamos. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, muchachos? Muy bien, gracias por el llamado. No, gracias a vos por atendernos. Lo primero que te voy a preguntar, y si nos puedes aclarar, porque para no crear confusiones, ¿en qué basás un poco estas opiniones? ¿Es en la energía que vos recepcionás? ¿Cómo es el tema? Mirá, bueno, yo soy astrólogo y mi trabajo se basa justamente en el estudio de cartas natales. La astrología está basada en el estudio de carta natal, claro, que no tiene nada que ver con las cartas del tarot, eso quiero dejarlo en claro. Bien. La carta natal se conforma con la fecha y hora y localidad de nacimiento de una persona, de una institución, de un club. En el caso, obviamente, un club es la fecha de fundación, cuando se produce la asamblea de fundación. Ese dato es muy importante y otorga, conforma la carta natal del club, y a partir de cómo está aspectada esa carta para diferentes momentos se puede hacer un análisis de cómo puede llegar a irle o vislumbrar los momentos más positivos, más negativos, hacer pronósticos en caso, por ejemplo, de llegar a una final un equipo contra otro. Obviamente se estudian y se tiene el dato de la hora de fundación, que es clave, es fundamental justamente la hora. Lo mismo para la carta natal de una persona, lo mismo para el club, como para la asunción de un mandatario o el comienzo de un proyecto, etcétera. Entonces, llegando a este caso, se puede hacer esa comparación a partir del estudio astrológico. Antes de preguntarte por Gimnasia, cuando te consultaron por Atlético Tucumán, de acuerdo a este estudio que hiciste en las cartas natales, y en este caso tomando en cuenta la fecha de fundación del club y demás, te dio que él iba a ser complicado que pudiese mantener el hilo ganador en el torneo. Por eso, bueno, te ascendió justamente este estudio tuyo. Sí, así es. O sea, miré la carta natal de Atlético Tucumán, que es similar en el caso de Gimnasia, que no está la hora precisa de fundación. Eso tengo que dejarlo claro, no es como en el caso, por ejemplo, de River, de Boca, de Rosario Central, de Newell's, de San Lorenzo, de otros equipos, que sí está la hora precisa de fundación, a la cual por investigación, por el contacto con otros astrólogos pudimos llegar. En el caso de Atlético Tucumán se sabe que se fundó por la noche. Lo mismo sucede en el caso de Gimnasia, lo cual da una franja horaria, pero no tenemos el horario preciso, que eso se requiere de un estudio. Es decir, se puede abordar y llegar a ese horario a partir de eventos del pasado, es decir, logros, descensos, situaciones puntuales del club. Uno puede hacer un estudio, pero obviamente eso requiere una investigación y de mucho tiempo, del cual yo por el momento no pude hacerlo. Por eso me manejo con una franja horaria en el caso de la carta de Atlético Tucumán, entre las 20 y las 22, y lo mismo en la carta de Gimnasia. Y en la carta de Atlético Tucumán vislumbraba que para el mes de octubre hay tensiones, es decir, hay tránsitos, los planetas del cielo contactan de manera inarmónica puntos de su carta, lo cual me hace pensar que es difícil que obtenga un logro tan rutilante con aspectos que son negativos. Obviamente está en el marco de una muy buena carta anual, de un proceso general bastante positivo, pero me llamó la atención que para el momento de la definición, para las semanas de la definición, aparecían tránsitos y diferentes aspectos, que no me quiero poner muy técnico, que son más bien adversos. Por eso me aventuré a decir que no creo que sea campeón. Ajá. Tomando el riesgo, yo asumiendo el riesgo de no tener la hora precisa, como te digo, pero bueno, a grandes rasgos me parece que no le permitiría ser campeón Atlético Tucumán. Ajá. ¿Y si te tengo que preguntar por Gimnasia? Por Gimnasia sucede un poco algo similar, es decir, para el mes de octubre, la carta natal del club tiene ciertos aspectos disonantes, que también me hacen dudar de que puede obtener la coronación en ese mes.
es decir, está dentro de un proceso en general que, como yo dije, va a comenzar a ser positivo, incluso van a venir años muy positivos para Gimnasia a partir de 2024-2025. Incluso creo que es en ese momento, quizás 2025, que pueda salir campeón. Incluso se abre, como te decía, un periodo a largo plazo que va a durar hasta 2032 aproximadamente, es decir, varios años, con una seguilla de buenas actuaciones, de buenos campeonatos, y que va a tener la posibilidad, ahí lo veo más concreto, la posibilidad de ser campeón 2025, 2028, 2029. Creo que serán años extremadamente positivos para el club. Me cuesta también ver que sea campeón ahora a finales de este octubre. Y esto se da porque se conjugan ciertas cuestiones que tienen que ver con la carta natal de Gimnasia, de la institución, sobre todo la fecha y demás. ¿Hay alguna otra cuestión que se toma en cuenta para que veas este octubre donde ni parece que ni en Tucumán ni en La Plata se va a festejar el título entonces? Solamente basado en la carta natal de fundación, en el caso de Gimnasia, 3 de junio de 1887, como te decía, calculo entre las 20 y las 22 horas, sí, por la investigación que estuve haciendo de la fecha de la hora de la asamblea. Esa carta natal, como te decía, tiene tránsitos astrológicos para el mes de octubre que no me permiten aventurar que sea campeón con tránsitos de ese tenor, ¿no? Que son más bien adversos y críticos. Es decir, me suena más que queda como quizá a las puertas que a un festejo. Así todo está teniendo muy buenos aspectos, se está viendo beneficiado por el tránsito del planeta Júpiter, que es un planeta extremadamente positivo, está formando muy buenos aspectos con puntos de su carta natal. Eso se mantiene también para septiembre y octubre, pero también en octubre aparecen otros aspectos disonantes. Yo tomo el riesgo y arriesgo a decir que no lo veo, pero obviamente me puedo equivocar y pueden predominar esos tránsitos positivos que te estoy diciendo. Te hago una pregunta, Juan Cruz, a ver, porque en realidad se lo debe preguntar más de uno o más de una que nos está escuchando, ¿no? Y debe decir, no, pero por favor que no sea así, que se equivoque, digo, hinchas de Gimnasia, pero ¿te ha pasado por ahí que hiciste un estudio de alguna carta natal de algo importante y que finalmente se terminó concretando lo que a vos te decían las cartas natales? Digo, como para que la gente sepa que en realidad lo que estamos tratando es de dilucidar si la famosa frase "se alinean los planetas" no sería este el caso, ¿no? Claro, sí, te entiendo. Por supuesto que me puedo equivocar en la lectura y no soy infalible. Es cierto que tengo muchos aciertos, los pueden encontrar ahí en mi web, el blog de JC. También tengo muchos errores, no los borro, no hay ningún problema con eso, porque más allá de hacer el pronóstico astrológico, mucha gente también me sigue en las redes porque muestro el proceso astrológico del análisis, comparto los conocimientos y muchos también lo toman como un aprendizaje. Obviamente que en este caso la audiencia seguramente quiere escuchar más bien la cuestión del pronóstico, pero como te decía, no es que soy infalible ni mucho menos. Así que en el caso de la famosa frase "se alinean los planetas", yo la utilizaría para partir de 2025 para Gimnasia. De hecho, yo publiqué un artículo en mi web con respecto a la astrología de Gimnasia y justamente decía eso, que para partir de 2024, 2025, abriéndose un proceso de varios años, como te decía, hasta 2032 más o menos, es muy similar a lo que sucedió hacia mitad de la década del 90 y comienzo de los 2000, que fueron años muy positivos en general para Gimnasia. Incluso cuando gana una copa en enero del 94, posiciones de los planetas se van a ver repetidas, o podría decir de manera similar, para los años que te menciono, 2025, 2028, 2029, y en general dentro de un proceso muy favorable y muy positivo que va desde 2025 a 2032. Mirá vos. Bueno. Juan Cruz, ¿cómo te va? Nicolás Intruini te saluda ahora. Para que también la gente tome dimensión de tus pronósticos. Vos el 2 de junio ya estabas hablando sobre la salud de la reina Isabel, ¿es así? Sí, bueno, exactamente. El 2 de junio publiqué un artículo en mi web y en mis redes sociales, en el blog de JC,
justamente se había producido un eclipse lunar unos días antes y revisé la carta natal de Isabel II y ese eclipse afectaba muy de lleno su carta y bueno, lo publiqué y dije que serían meses de mayor peligro, de mayor cuidado para ella, debería cuidar más su salud, e incluso señalé los meses de agosto y septiembre como más delicados con respecto a eso. Y bueno, hoy finalmente terminó falleciendo. Volviendo, perdón, Ger, Sí. volviendo para el fútbol argentino, ¿a quién ves desde las cartas con posibilidades de acá a final de campeonato? No lo tengo ahora no estudié muy en profundidad el torneo, ahora como ustedes me han llamado y como Gimnasia sí ya lo tenía visto, a Tucumán también le di una mirada, pero anteriormente había visto que Racing, esto lo publiqué en 2021, que se le abrían 2 buenos años a Racing para 2021-2022, y bueno, eso lo sostengo, ¿no? O sea, he visto una muy buena astrología para Racing y creo que lo ubicaría como mi candidato astrológico para este campeonato. Bien, y te quería preguntar justamente, no sé si te lo deben haber consultado, pero ya que estamos, y no sé si lo puedes hacer, pero desde las cartas astrales, desde las cartas natales, digo, ¿cómo ves el andar de la República Argentina, Juan Cruz? O sea, ¿cómo se hace para analizar eso? La fecha de la fundación del país. ¿Qué más se estudia como para ver lo que nos queda del 2022 y si nos tirás una buena para el 2023 por lo menos, ¿no? Sí, se hace en base a la Carta de Independencia el 9 de julio de 1816, el horario es 12 horas 05 minutos 17 segundos, como ves es una carta rectificada del segundo y es un relojito, funciona perfectamente, y esa carta... los planetas lentos como Plutón marcan los grandes procesos, es decir, no es cuestión de un año, de 2, sino incluso de una década, ¿no? Y desde el año 2013 el planeta Plutón ha empezado a hacer aspectos tensos a la Carta de Argentina y eso se mantiene hasta finales de 2024. Es decir, es un proceso, el tránsito del planeta Plutón señala procesos de crisis, de duelo, de finales, de mucha confrontación, de violencia. Ese proceso que casi abarca un poco más de 10 años astrológicamente, el punto culmine lo estamos viendo ahora, finales de 2022, los últimos meses de 2022 y principios de 2023. A medida que avance el año 2023 y 2024 ya Plutón comienza a alejarse un poco de esos aspectos, pero finalmente el proceso crítico, de alguna manera dramático para Argentina, utilizo estas palabras porque son las que se aplican al planeta Plutón, es decir, no es casual que refiera a eso, finalizarían para el proceso complicado para finales de 2024, pero la parte más dura son los próximos meses. De hecho hay un eclipse ahora en noviembre que afecta a la Carta de Argentina y bueno, alerta de meses que pueden ser todavía más complicados. De hecho ya lo estamos viendo a nivel de violencia. Yo en el año 2020 hice un video que pueden encontrar en mi canal de YouTube que alertaba sobre septiembre, octubre y noviembre de 2022 como meses extremadamente críticos y violentos para el país y que podían darse eventos de gran magnitud y como de un antes y un después. Bueno, finalmente ya sabemos lo que sucedió hace unos días y en el clima en que estamos inmersos, ¿no? Esperemos que no pase a mayores. Esperemos, sí. Juan Cruz, ¿qué puede hacer que, de acuerdo a la evaluación que hiciste, tanto con los Atlético Tucumán, lo de Gimnasia, pueda cambiar? O sea, ¿qué puede pasar que provoque un giro radical en lo que vos te estás viendo o lo que estás estudiando con respecto a esto? Digo, ¿hay factores que pueden, hacer cambiar esta energía? O sea, lo que puede llegar a pasar es que yo haya hecho un mal diagnóstico, análisis de las variables astrológicas, es decir, están sobre la mesa, como te decía, no es que que sea todo negativo para Gimnasia, y entonces está muy claro que no, como te dije, tiene tránsitos positivos que de hecho, bueno, explican por qué está teniendo este muy buen momento. Claro. Ahora yo como con mi pericia, con mi experiencia, con mis estudios, tengo que ponderar que entre lo bueno y lo malo, y ahí es donde entra obviamente mi capacidad y también, como te decía, los años de estudio, de experiencia, ahí es donde yo puedo equivocarme y haber hecho un análisis o una predicción errada.
pero yo te puedo asegurar que si la lectura es correcta, o sea, la astrología no se equivoca, en todo caso se equivoca el astrólogo al interpretarla, porque cientos de casos he anticipado, por ejemplo, sin ir más lejos, como mencionaba tu colega, lo de la reina, sería muy tonto pensar que es casualidad lo que sucedió, y después que haya sucedido, me refiero justo que en el mes de septiembre, como yo anticipé, haya fallecido y ahí su salud se haya vuelto más endeble, y después a posteriori, es decir, he estudiado muchos casos, eventos, ya con el diario del lunes, y claramente se ve reflejado de la parte astrológica. Lo que puede pasar es que yo no haya hecho una interpretación correcta, pero lo que estoy seguro es que ya en estos 12 años que llevo estudiando la astrología, que cuando la astrología realmente no se equivoca, en todo caso el que se equivoca es quien la interpreta. Claro. Juan Cruz, por mi parte te voy a hacer las últimas dos volviendo más al ámbito futbolístico. ¿Cómo ves el superclásico del fin de semana? No lo he estudiado por cuestiones de tiempo, estoy con mucha demanda a nivel profesional, además el tema de la cuestión de Argentina, de lo que ha sucedido con Cristina Kirchner, me ha consumido mucho tiempo de análisis a nivel de las redes, he volcado mucho contenido astrológico con respecto a eso, así que si en los próximos días, si mañana tengo un poco de tiempo, en realidad requiere justamente también de mucho estudio, no es algo que pueda hacer de un momento a otro, por eso justamente no pude realizarlo hasta este momento. Si mañana y pasado cuento con tiempo, quizás lo haga y lo publique en las redes. Y lo último que yo quería consultarte, aunque sea así de relojeo, ¿viste cómo nos puede llegar a ir en el Mundial? Sí, el Mundial, sí he visto la carta de la AFA, la carta del ciclo Scaloni, porque es muy importante cuando un director técnico dirige su primer partido, la fecha, hora y localidad. De hecho, la carta astral debut de Gorosito en Gimnasia es muy positiva. La tengo acá, fue el 5 de septiembre de 2021 en Mendoza a las 13:30. Esa carta natal es extremadamente benéfica y explica por qué Gorosito ha hecho un gran papel, está haciendo un gran papel en Gimnasia. Volviendo a eso, la carta de Scaloni tiene muy buenos aspectos para el mes de noviembre y diciembre, lo mismo la carta de la AFA. Yo creo que Argentina va a ser un gran mundial, va a estar entre los 3 primeros. Hay una cuestión que para mediados de diciembre hay una luna llena que afecta de manera adversa la carta de Messi, y eso me hace un poco de ruido, no me permite, si eso no estaría, diría con contundencia que Argentina saldría campeón, pero está ese aspecto ahí dando vueltas y no me puedo arriesgar a pronosticar eso, pero sí creo que sin duda Argentina va a ser un gran mundial, estará entre los 3 primeros. Bueno, llegado el caso de jugar una final, también obviamente depende mucho cómo esté la astrología del rival, y llegado ese caso tendría que estudiar cómo está la otra selección, su capitán, su director técnico, y hacer una comparativa y hacer un análisis final. El famoso alunado o alunamiento, como se le llama cuando aparece la luna llena, es posta entonces, Juan Cruz, o sea, hay que creer que cuando hay luna llena hay que estar un poco más tranquilo, tomarse las cosas con más calma, podemos decir. Sí, hay un poco también de mito en eso, es decir, la luna llena son climas, por ejemplo, no es casualidad que los animales tengan un comportamiento distinto, las mareas con respecto a la luna, o incluso que en las operaciones haya más sangrado, dicho por los médicos, cuando se opera con luna llena, pero hay que tener en cuenta cómo afecta cada carta natal de cada persona, no es que por una luna llena en particular vaya a pasar algo puntual, sí da un clima, una tendencia muy general, y a cada persona depende de cómo le toque en su carta natal, como en este caso en la carta natal de Messi, ahí sí a mí me abrió un interrogante y me hizo como dudar. Entonces, en ese sentido sí, pero tampoco hay que obsesionarse con esto de los eclipses, de la luna llena, siempre depende de la carta puntual de cada uno, ¿no? Fecha, hora de nacimiento y cómo eso se relaciona con la carta de la lunación, del eclipse, de la luna nueva. Bien. Bueno, Juan Cruz, la verdad impecable, está muy bueno, digamos, cómo nos explicaste de qué se trata tu trabajo, está más que claro y hay una gran diferencia, ¿no?, entre el análisis de las cartas de tarot y las cartas de astrología. La verdad que, insisto, hubiese estado bárbaro saber el horario, por ejemplo, de fundación de Gimnasia para tener quizá una mayor precisión al respecto, pero me parece muy interesante lo que planteas, que a partir del año 2025
aproximadamente, y hasta 2032 van a ser 6 o 7 años para Gimnasia de quizás tener o que se le dé todo para que, bueno, obviamente se le den las cosas y pueda festejar seguido. Entonces, digamos, como para dar una esperanza al hincha de Gimnasia, ¿no? Sí, sé que la gente esperaría escuchar esto para ahora, ¿no? Pero se abre justamente una ventana, desde mi visión astrológica, muy positiva para el club, como creo que lo fue hacia mediados de los 90 o principios de los 2000, donde hubo incluso consagraciones en una copa. Creo que Gimnasia va a tener muy buenos años en general, o sea, como que va a ser un periodo muy positivo y para mí creo que va a salir campeón en alguno de esos años. De hecho, eso es lo que publiqué en mi artículo. Así que sí, para los hinchas de Gimnasia como que esa sería la buena noticia. Quizás incluso 2023 no sé si es un año positivo, sino quizás más un año de transición o un año tirando a complejo, pero ya a partir de 2025, sí, como que se abre un periodo, incluso mitad de 2024 aproximadamente, ¿no? 2025 será un periodo mucho más expansivo y positivo. Juan Cruz, ¿dónde te puede seguir la gente? Mira, en todas mis redes sociales, Facebook, Instagram, Twitter, Telegram, el blog de JC, @ el blog de JC, allí estoy en redes sociales y bueno, desde ahí pueden ir a mi web, que ahí están todos los artículos y demás. Incluso en el canal de YouTube también el blog de JC. Bien, Juan Cruz, te mando un abrazo y bueno, cualquier cosa por ahí podemos hablar más adelante, allá por fines de octubre, ¿te parece? Bueno, muy amable, muchas gracias a ustedes. Sobre todo por ahí hasta también más cerca del Mundial, a ver si tenemos una mayor precisión o algo más que nos puedas aportar, ¿no? Porque ya igual que hayas pronosticado... Tiró entre los tres primeros. Exactamente, que quede ya es una gran noticia para el fútbol argentino, con la talla de los rivales que hay y demás, así que está buenísimo lo que acabas de contar. Sí, porque recuerdo que en el Mundial de 2018 mi pronóstico fue bastante difícil, fue bastante diferente. De hecho, había pronosticado un Mundial difícil para Argentina. Mirá. Así que, y bueno, quedamos en octavos de final, ¿no? Así que, sí, no es poca cosa, ¿no? Llegar hasta los tres primeros, bueno, ojalá que así sea y por supuesto que seamos campeones de ser así. Pero veremos qué termina aconteciendo. Te puedo asegurar que esto que nos estás diciendo es una gran tranquilidad para nosotros, sobre todo con el tema de Argentina. Si no fue tan mal en el 2018, vos lo pronosticaste, vos hiciste el estudio y te dio eso, y ahora es todo lo contrario, estamos joya. Así que vamos a estar expectantes y seguramente vamos a charlar más adelante, Juan Cruz. Bueno, muchas gracias, muchachos, muchas gracias, de verdad. Gracias a vos por atendernos. Juan Cruz Sirius, astrólogo, bueno. Muy buena charla. El hincha de Gimnasia que leyó lo de Atlético de Tucumán dijo, bueno, qué sé yo. Es más, porque tiró que su candidato es Racing hoy a 7 puntos o a 5, a 5 puntos. A 5 puntos. Hoy a 5 puntos. Te decía, todo tan buena, tan entretenida. Por ahí mañana chica.